¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este curso de Introducción a la Sagrada Teología. Hoy vamos a comenzar con esta sexta lección y damos inicio a un nuevo módulo dentro del programa. Vamos a hablar acerca de las fuentes de la teología. Entonces vamos a estar estudiando las Sagradas Escrituras, la tradición y también vamos a ver el magisterio. Entonces, arrancamos este curso, esta lección en este video, hablando acerca de las Sagradas Escrituras. Recordándoles que el curso está inspirado, está tomado en su mayor parte de este libro de texto de don José Morales y don Juan Manuel Fidalgo de la editorial EUNSA, que está disponible a través de Amazon y ahí pueden encontrar mucho más material y la información más ampliada. Entonces, en esta lección vamos a ver qué significan las palabras Sagrada Escritura, palabra de Dios y alma de la teología, el canon de la Sagrada Escritura, inspiración bíblica, la exégesis, los géneros literarios y sentidos de la Sagrada Escritura, y vamos a ver el trabajo de la semana. Entonces, arrancamos explicando un poco, en primer lugar, qué son las fuentes de la teología. Este módulo lleva como título ese, Fuentes de la Teología. Tiene 3 temas. Y entonces comenzamos diciendo que la teología se realiza a partir del estudio de las fuentes de la teología, que en definitiva es solo uno. Es decir, nosotros desglosamos varias fuentes de la teología, pero en definitiva solo es uno, es Cristo que se revela o se autorrevela, es la palabra que revela a Dios. Entonces, recordemos que todo parte a partir de, valga la redundancia, de Cristo y ese acontecimiento de la revelación. Pero este dato de la revelación, este dato de fe, se transmite luego a través de las Sagradas Escrituras y a través de la tradición. Aquí, como lo vemos, a través de las Sagradas Escrituras y a través de la tradición. ¿Qué significan las palabras Sagradas Escrituras? Vamos entonces a determinar qué significa esto, porque, bueno, tiene varios sinónimos, entre ellos Biblia, entre ellos palabra de Dios. Entonces vamos a hablar primero sobre el sinónimo más común, la palabra más común para referirnos a libro. Biblia, conjunto de libros. Esto significa la palabra Biblia. El término Biblia significa libro, es una latinización de biblos, significa libros, y es una colección de libros de naturaleza, época y autores diversos, que no posee unidad literaria. Son varios libros contenidos en uno solo. Y esto es muy importante a la hora de analizar los libros o las palabras, las historias que se cuentan en la Biblia, porque muchas veces los analizamos, las vemos como que si fuese una sola historia, pero realmente, o como que si tuvieran a un solo autor. Ya eso lo vamos a determinar más adelante, pero lo vamos a precisar, pero realmente es un conjunto de libros de diferentes épocas y de autores diversos, que tienen quizás un denominador común, que es el Dios de Israel, pero y Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero realmente no poseen una unidad literaria. Otros nombres que recibe será Sagrada Escritura o libro sagrado. Esto aparece ya también en la misma escritura, aparece en la misma Biblia, en 2 Macabeo 8:23. Aparece en un plural majestático, Sagradas Escrituras o libros sagrados, en 1 de Macabeos 12:9. También aparece, sobre todo en el Nuevo Testamento, esta forma, que es una figura retórica, ley y profetas, en Hebreos 13:15. Y con el término palabra de Dios hay que advertir que es un concepto mucho más amplio que el de Biblia. Vamos a precisar esto también más adelante. Este concepto de palabra de Dios hay que entenderlo muy bien porque, como ya lo hemos explicado anteriormente, no se le puede encerrar a un libro. Palabra de Dios y alma de la teología, como estábamos hablando.
Como se ha visto, para la teología católica, la palabra de Dios es una persona, no es un libro específicamente. La Constitución Dogmática Dei Verbum aclara que las Sagradas Escrituras contienen, esta es la clave, contienen la palabra de Dios, la transmiten, hacen posible escucharla, pero no la equiparan. Esto, sin embargo, al revés, es verdadero. Por ser inspiradas, son en verdad la palabra de Dios. Esto se podría explicar sencillamente así. La palabra de Dios no es necesariamente la Sagrada Escritura, pero las Sagradas Escrituras son palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque están inspiradas y transmiten la palabra de Dios. Pero no podemos reducir la palabra de Dios a un libro o a la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es una persona y es la fuente de toda la teología y de la revelación en sí. Es Cristo que se autocomunica. Entonces, entendamos Sagrada Escritura y teología, la relación que existe. La Sagrada Escritura es una de las fuentes constitutivas de la teología, como ya lo hemos visto. La teología se apoya como cimiento perdurable en la Biblia, unida a la tradición y nunca sin ella. Esto es importante, porque las Sagradas Escrituras nacen dentro de un contexto de revelación, y la revelación se transmite por dos vías, como ya lo hemos visto, por la vía de la tradición y por la vía de la escritura. Entonces, si nosotros queremos entender la escritura, nunca lo podemos hacer separado de la tradición. Así la teología se mantiene firme y recobra su juventud penetrando a la luz de la fe, la verdad escondida en el misterio de Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, ya lo hemos dicho, en cuanto inspirada es realmente la palabra de Dios. Y por eso la Sagrada Escritura debe ser el alma de la teología, dice el Concilio Vaticano II en Dei Verbum 24. Esto es importante. La Sagrada Escritura siempre va a ser una fuente privilegiada para el estudio de la teología. Es el alma de la teología. Y por eso es que ocupa un lugar importante, pero nunca separada de la tradición, nunca alejada de la tradición. Si la Sagrada Escritura es el alma de la teología, la tradición sería el corazón de la teología. El canon de las Sagradas Escrituras. Ya adentrémonos un poco más al libro, a la estructura, que esto evidentemente no lo pretendo hacer muy amplio, pero hablemos un poco acerca del canon de las Sagradas Escrituras. Canon se llama canon a una norma por la que se juzga correcto un pensamiento o doctrina. El canon de la Sagrada Escritura es el conjunto de libros que la Iglesia considera oficialmente como base de su doctrina y sus costumbres por el hecho de estar inspirados por Dios. Es la lista oficial de libros que están reconocidos por la Iglesia y que están inspirados por Dios. Entonces, en este conjunto de libros ya supongo que manejarán, pues porque esto es muy conocido, hay una disputa entre el canon oficial, entre la lista oficial de los libros reconocidos como inspirados. Los protocanónicos son la lista de libros reconocidos por todas las comunidades cristianas, ya sea católicos, evangélicos, ortodoxos, protestantes, bien, todos reconocen los protocanónicos como inspirados. Los deuterocanónicos son reconocidos únicamente por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa y son todos libros del Antiguo Testamento que fueron escritos originalmente se cree, en griego, aunque se han descubierto extractos ya de algunos de los libros escritos en arameo. Y estos pertenecen a una colección que se utilizaba en Alejandría llamada la Septuaginta o la Biblia de los 70. Entonces, estos libros que están aquí, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch, Macabeos, el segundo de Macabeo,
algunas partes de Esther y algunas partes de Daniel, que están escritas en griego, estaban recogidas en la Septuaginta. Y esta Septuaginta es la que la Iglesia toma en el siglo IV para determinar qué libros son los inspirados por Dios, tanto del Antiguo Testamento y luego hace la lista del Nuevo Testamento. Pues bien, esto sobre todo en la Reforma Protestante fue bien cuestionado y ellos lo sacan, los deuterocanónicos. Sacan esta lista de libros de la Biblia y por eso es que la Biblia protestante tiene menos libros. Y no tiene estos pasajes que están aquí. El libro de Esther, sobre todo el capítulo del 10 versículo 4 al 16, versículo 24. Y Daniel 3, 24, 50, Daniel 3, 51, 90, Daniel 3 y Daniel 14. Hablemos de la inspiración bíblica. Hemos visto que el canon bíblico es la lista de los libros reconocidos por la Iglesia que están inspirados por Dios. Pero ¿qué significa eso de inspiración bíblica? Que la inspiración bíblica es un carisma, una gracia sobrenatural, dada por Dios a ciertos hombres para consignar por escrito con validez general y pública aquellos misterios de Dios de su intervención en la historia de la salvación humana. Esto es interesante, porque no es que comiencen a hablar de Dios en sí, porque la Biblia no es un libro para hablar de Dios en sí, sino de la intervención de Dios en la historia de la salvación humana e interviniendo en la historia de la salvación humana y a partir de ella es que nosotros podemos acceder al Dios en sí. Que Dios ha querido que fuesen de este modo entregados a la iglesia por causa de nuestra salud y santificación. Entonces, la inspiración es una gracia sobrenatural que se le da a ciertos hombres. Y bueno, que se le dio a ciertos hombres y fue compilado en la Sagrada Escritura. Entonces, en la Sagrada Escritura, el hecho de la inspiración de la Sagrada Escritura se halla en el mismo libro. Sépalo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu. Esto hay que entenderlo bien, como ya lo vamos a ver a continuación, porque no es que Dios haya dictado la Biblia, como se entiende en muchas ocasiones, sino que estos hombres inspirados por el Espíritu, movidos por el Espíritu, han tenido una iniciativa profética y apostólica de escribir esa intervención de Dios en los libros que ellos han hecho y que ellos han compilado. Veamos entonces las características de la inspiración. En primer lugar debemos decir estas características de la inspiración. En primer lugar debemos decir que utiliza un lenguaje humano normal. No es ni lenguaje divino ni extraterrestre, es lenguaje humano normal, como hemos visto en la lección pasada. La segunda es que tiene garantías de veracidad en la veracidad de Dios, es decir, porque Dios es el que se manifiesta y se revela e inspira al autor sagrado, por eso es que es verdad. Y por eso la Iglesia tiene mucho cuidado a la hora de discernir cuál libro ha sido inspirado por Dios, porque tiene que estar acorde a la revelación que se ha transmitido. Los escritores son verdaderos autores. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque por acá vamos a entender mejor las Sagradas Escrituras. Los escritores son verdaderos autores, no son simples copistas. No es como que vino un ángel y le susurró al oído al autor sagrado y entonces comienza a escribir. No sucede así. Los escritores han recibido una moción del Espíritu para empezar a escribir, han analizado su realidad histórica sobre todo y han comenzado a escribir. Entonces, consecuencia de esto es que los escritores son libres e inteligentes, no son simples máquinas,
sino que son libres e inteligentes y se valen de los recursos tanto escriturísticos de su época como los recursos simbólicos, los recursos de la historia para plasmar lo que quieren manifestar. Y hay que entender que Dios es la causa principal, es decir, que si ellos escriben es porque Dios les ha inspirado. Y el escritor sagrado es la causa instrumental, es decir, si ellos han recibido una moción por parte del Espíritu de comenzar a escribir, han sido instrumentos, pero siguen siendo libres. Entonces hablemos ahora ya en este penúltimo punto acerca de la exégesis. La exégesis es una interpretación, la exégesis de la Sagrada Escritura, es una tarea ineludible que se confía especialmente a los teólogos y exégetas y que interesa muy directamente a toda la Iglesia. Esta interpretación está presente de diversos modos en la explicación científica de la doctrina cristiana, en la predicación homilética, en las catequesis, en la devoción de los fieles. Entonces, la exégesis, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que intenta hacer con los libros sagrados, sobre todo? Con el estudio de la Sagrada Escritura. Entonces, trata de establecer un buen texto. Esto es lo primero que hace. Es decir, ve que si hay un buen texto, que la información que estemos recibiendo, por ejemplo, si es Mateo, que sea una buena traducción, así, para obtener el sentido preciso de las palabras, es decir, para que haya una buena traducción, para que se logre entender bien en el siglo XXI lo que quizás se escribió en el siglo I o quizás se escribió en el siglo V antes de Cristo o en el cuarto o en el tercero. Bueno, entonces se trata de establecer un buen texto para obtener el sentido preciso de las palabras y así conseguir una buena interpretación en el conjunto de la obra. Entonces, por eso la exégesis es mucho más amplia que una simple hermenéutica, una simple interpretación, sino es todo un proceso, en principio, de búsqueda, de traducción y de interpretación de la Sagrada Escritura. Aquí lo vamos a ver un poco mejor gráficamente. Esta búsqueda del texto se llama o recibe el nombre de crítica textual, que es una ciencia muy amplia y que lo estudian los expertos en Sagrada Escritura y otros tipos de literatura, no solo necesariamente la Sagrada Escritura, pero la crítica textual ayuda a saber reconocer cuando hay un buen papiro, cuando hay una buena traducción, bueno, cuando hay un buen texto. Luego está la traducción de ese texto que hemos encontrado a través de la crítica textual y aquí ya entran todas las herramientas filológicas, sobre todo a la hora de intentar traducir el texto que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, es importante y muy importante que los católicos entendamos que una buena traducción de la Biblia es siempre importante, porque va a depender tanto de la crítica textual, es decir, de quien ha traducido esta Biblia, este libro que yo estoy recibiendo, haya buscado bien las fuentes para obtener una mejor traducción y sobre todo porque a partir de la traducción yo puedo hacer una buena interpretación del texto, que es el otro paso. Y aquí se utilizan muchos métodos. Hay en general dos tipos de métodos, un método diacrónico y sincrónico, que no quiero introducirme en eso, en el texto lo tienen un poco más explicado, pero la verdad no me interesa en este momento hablar acerca de eso. Quizás en un curso de introducción a las Sagradas Escrituras dadas por un biblista se podría explicar mucho mejor estas tres cosas. Géneros literarios y sentidos de la Sagrada Escritura. Bueno, entonces hablemos brevemente también, porque como les digo, estos son ya cursos, sería un curso, para entenderlo mucho mejor, un curso de introducción a la Sagrada Escritura, al estudio de la Sagrada Escritura. Pero bien, aquí hablemos brevemente de esto. Entonces, hay que entender que la Sagrada Escritura, por ser un libro que a la vez contiene muchos libros, contiene también varios géneros literarios. Y los géneros literarios son la forma de poner por escrito un acontecimiento, un pensamiento, una descripción o una narración. Y en la Sagrada Escritura hay muchos géneros literarios. En el lenguaje oral y escrito han determinado una colección de géneros y estilos literarios
que han permitido poner por escrito una serie de acontecimientos que reflejan las historias de dos tradiciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y por eso es importante entender los géneros literarios porque, por ejemplo, yo no voy a leer el Evangelio de Mateo o el de Marcos, al igual que leo el Génesis. Es decir, por ejemplo, Marcos y Mateo recurren más a un género narrativo histórico, mientras que el género al que recurre el Génesis es un género más narrativo, pero simbólico. Entonces, no puedo tomar yo como histórico el Génesis cuando realmente lo que quiere imprimirme es una narración de tipo simbólica. Y por eso es que hay muchos problemas a la hora de interpretar, sobre todo con algunas interpretaciones de tipo literal, eh, el texto. Y hay que entender también y diferenciar los géneros literarios de los sentidos, porque tenemos generalmente tres tipos de sentidos en la Sagrada Escritura. Está el sentido literal, que son las palabras usadas por el autor sagrado y sobre todo en aspectos narrativos e históricos se deben tomar tal cual. Pero también hay un sentido pleno que hace referencia a que el Nuevo Testamento es la plenitud del Antiguo Testamento. También hay un sentido típico que se desprende un poco de este sentido pleno, que entendamos la palabra típico como tipo, figura, imagen o anticipación, y la idea central es que el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El diluvio que se narra en el libro del Génesis, con la historia de Noé. Entonces, evidentemente nosotros, si lo entendemos en el sentido literal, creeremos que hubo un diluvio, que científicamente está comprobado que hubo un diluvio, que hubo una inundación muy grande y en la que murieron muchas personas. Y bien, eso podremos sacarlo como sentido literal. Pero si entendemos el sentido pleno de ese texto y lo entendemos en el contexto de Jesús, y de la revelación que implica Jesús, veremos una prefiguración, una figura, una imagen o anticipación, como esto es más el sentido típico, del bautismo, de cómo lava los pecados del bautismo. Y bien. O las profecías que se hacen en los salmos o en los profetas acerca de un Mesías que va a llegar a librar al pueblo de la esclavitud del pecado, entonces eso sería el sentido pleno. Entonces, para el trabajo de esta semana, dejaré contestar el cuestionario. Hay más preguntas de lo ordinario porque este tema es muy amplio y muy importante entenderlo para el estudio de la teología. Entonces, por eso solo he optado por dejarles contestar el cuestionario. Muchísimas gracias. Si han llegado hasta aquí, pues dejen su like. Recuerden que pueden comentar si tienen alguna pregunta en la cajita de los comentarios y pueden precisamente hacer el cuestionario en paideiacatólica.com. Si no están suscritos, pueden suscribirse en el botón que está abajo y pueden compartir este curso con las personas que ustedes crean que les puede ayudar muchísimo. Muchas gracias y bendiciones.